Hola mi gente contable, hoy quiero compartir con ustedes esta plantilla que nos servirá para llevar una contabilidad sencilla en Excel. Como muchos de ustedes en Colombia, mis primeros estudios en el tema contable los hice en el SENA. En mi caso particular hice un tecnólogo en contabilidad y finanzas y allí como estrategia de aprendizaje debíamos aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto que consistía en llevar la contabilidad de una empresa ficticia en Excel. Esta plantilla es entonces una adaptación del archivo que utilicé en ese proyecto. En la descripción del video encuentras el link para descargarla completamente gratis. Lo único que te pido es que nos apoyes con un me gusta en el video y si estás interesado en más contenido contable, que te suscribas a nuestro canal. Acá estamos viendo la hoja inicio con estos tres vínculos a las hojas cuentas, terceros y asientos contables. Comenzamos por la hoja cuentas y vemos una tabla. Toda la plantilla funciona a través de tablas similares a esta. Las celdas que encontramos en blanco son las que podemos editar y las celdas que están en gris son las que están formuladas. En esta tabla vamos a ingresar el plan de cuentas, que es la base de toda contabilidad, y vamos a ingresar todos los niveles, las clases a un dígito, los grupos a 2 dígitos, las cuentas a 4 dígitos, las subcuentas a 6 dígitos y a 8 dígitos. Esta plantilla permite utilizar máximo 8 dígitos. Si quieres también puedes utilizar subcuentas a 6 dígitos sin ningún problema. Comenzamos entonces por la clase activo. En la columna cuenta ingresamos el código 1. En la columna nombre ingresamos activo. Más adelante, cuando hayamos hecho movimientos contables, veremos el funcionamiento de la fórmula de la columna saldo y vemos que la fórmula de la columna largo nos da como resultado 1, que es la cantidad de dígitos que tiene el código. Seguimos con el grupo efectivo y equivalentes del efectivo. Cuando ingresamos el código 11 en esta celda debajo de la tabla, vemos cómo se inserta automáticamente una fila en la tabla y vemos que la fórmula de la columna largo también se rellena y nos da como resultado un 2. Ingresamos entonces el nombre efectivo y equivalentes del efectivo. Luego ingresamos la cuenta 1105 caja y la subcuenta 110505 caja general. En este ejemplo vamos a utilizar subcuentas hasta 6 dígitos, entonces seguimos con la cuenta 1110 bancos y la subcuenta 111005 moneda nacional. El primer asiento que vamos a hacer es el de la constitución de una sociedad por acciones, entonces agregamos la clase 3 de patrimonio, el grupo 31 capital social, la cuenta 3105 capital suscrito y pagado y las subcuentas 310505, que es la de capital autorizado, 310510 capital por suscribir y 310515 capital suscrito por pagar. En la parte superior derecha vemos un vínculo a la hoja inicio, damos clic allí y ahora vamos a ver el funcionamiento de la hoja terceros. Aquí tenemos una tabla más sencilla en donde ingresamos en la columna tercero el número de identificación del tercero. Para este caso vamos a dejar 900 100 100 y en nombre de tercero vamos a dejar como ejemplo mi empresa SAS. Creamos otro tercero que tendrá como número de identificación 1010 100 100 con el nombre socio único. En esta hoja, si quieres, puedes agregar más columnas con la información adicional que quieras tener de los terceros. Para esto agregamos el nombre de la columna junto a la columna de nombre tercero. Por ejemplo, si agregamos dirección, automáticamente la tabla insertará esta nueva columna y así puedes seguir agregando otros campos, por ejemplo el campo correo y los demás campos adicionales que requieras. Volvemos a la hoja inicio y vamos ahora a la hoja asientos contables. En este ejemplo vamos a registrar 3 asientos, los 2 primeros relacionados con la constitución de la sociedad por acciones y un segundo asiento que es la consignación de un cheque al banco. Vamos a empezar por el asiento de constitución. Supongamos entonces que mi empresa SAS se registró con un socio único el 2 de enero de 2026 con un capital autorizado de 200 millones y que el accionista se compromete a pagar 120 millones. Este será el capital suscrito.
De esos 120 millones paga con un cheque 70 millones, esos 70 millones entonces será el capital pagado. El primer asiento es el que reconoce el capital autorizado, que sería capital autorizado por 200 millones al crédito y capital por suscribir 200 millones al débito. Ahora hagamos el registro en la plantilla. La primera columna de la tabla es el número de comprobante, que como ven está formulada. Este aumenta cuando cambia el texto de la columna concepto. Ya veremos más adelante cómo queda cuando tengamos registrado todos los asientos. En fecha ingresamos 2 de enero, en concepto constitución de la empresa. En cuenta ingresamos el código de la cuenta capital autorizado, que es 310505, y vemos que en la columna nombre de cuenta nos aparece el que asignamos en la hoja cuentas. En la columna movimiento, los valores que van al débito los dejamos en positivo y los valores que van al crédito los dejamos en negativo. En este caso son 200 millones al crédito, entonces ingresamos menos 200 millones. Acá vemos que el formato del número está configurado para que los valores en negativo, es decir, los créditos, aparezcan en rojo. Al ingresar valores también vemos que en esta celda aparece la suma de movimientos, que al final de cada asiento debe quedar en cero, lo que quiere decir que tenemos sumas iguales. En tercero ingresamos el NID de la empresa, que lo habíamos ingresado en la hoja terceros con el número 900 100 100, y vemos que en la siguiente columna nos aparece el nombre del tercero. Las columnas que siguen están formuladas y sirven para calcular los saldos, ya como veremos más adelante. Dentro de estas columnas tenemos la de periodo, como vemos para este caso es 2026-01, que quiere decir enero de 2026, el año que es 2026, la clase de la subcuenta que ingresamos, que en este caso es 3 de patrimonio, el grupo que es 31, la cuenta que es la 3105 y la subcuenta 6 dígitos que es la 310505. Seguimos con nuestro primer asiento y ahora vamos a ingresar la contrapartida. Aquí debemos repetir la fecha y la descripción del primer movimiento, entonces nos ubicamos en esta celda e ingresamos la fecha 2 de enero de 2026 y vemos que se inserta la fila de la tabla. En concepto ingresamos constitución de la empresa, en cuenta 310510 y nos aparece el nombre capital por suscribir. En movimientos 200 millones positivos, indicando que es débito, y vemos que esta celda queda en cero, lo que indica que tenemos sumas iguales. En tercero repetimos el NID de arriba. Ahora vamos a hacer el segundo asiento, que es el capital suscrito y el aporte del socio. En fecha ingresamos de nuevo 2 de enero de 2026. En concepto ingresamos el texto constitución de la empresa, capital suscrito y aporte del socio. Empezamos reconociendo el capital suscrito haciendo un crédito por 120 millones en la cuenta 310510 capital por suscribir con el NID de la empresa. Luego reconocemos el aporte del socio en la cuenta 110505 caja general por 70 millones al débito con el tercero del socio que es 1010 100 100 y vemos que nos aparece el nombre del socio. Y la diferencia de estos dos, que es 50 millones, la reconocemos en la cuenta 310515, capital suscrito por cobrar, al débito también con el tercero del socio. En resumen, tenemos entonces que el capital autorizado fue 200 millones, el capital suscrito 120 millones, es decir, que el capital por suscribir, que es la diferencia entre estos dos, es de 80 millones. También tenemos que el capital pagado son los 70 millones del cheque que aportó el socio y el capital suscrito por pagar son los 120 millones suscritos menos los 70 millones que se pagaron, lo que nos da 50 millones. Arriba de la columna cuentas tenemos un enlace a la hoja cuentas, damos clic allí y vemos que por ahora la columna saldo nos aparece en cero a pesar de que ya ingresamos asientos contables. Esto se debe a que los valores de esta columna dependen de esta celda donde se debe ingresar el periodo del que queremos saber el saldo. Si ingresamos 2026-01, vemos que nos aparecen los saldos con corte a enero de 2026
y podemos comprobar que el capital suscrito y pagado son 70 millones, que el capital autorizado son 200 millones, que el capital por suscribir son 80 millones y que el capital suscrito por cobrar son 50 millones. Al dar clic en esta celda volvemos a la hoja cientos y ahora vamos a suponer que el 12 de febrero se consignó el cheque al banco, ingresamos la fecha, el concepto consignación cheque, la cuenta 110505 Caja General y un crédito por 70 millones con el tercero del socio. Repetimos fecha y concepto en la fila de abajo e ingresamos la cuenta 111005 Bancos Nacionales con 70 millones al débito y también con el NID del socio. Volvemos a la hoja cuentas y vemos que la caja sigue con saldo de 70 millones y el banco en ceros. Cuando en periodo ingresamos 2026-02 aparecen los saldos con corte a febrero de 2026 y vemos que los 70 millones que estaban en la caja pasaron al banco. Volviendo a la hoja cientos, vemos el funcionamiento de la primera columna, vemos cómo el número va aumentando del 1 al 3 dependiendo del concepto que hayamos ingresado. También podemos ver en esta hoja el saldo por cuenta aplicando un filtro en esta columna, por ejemplo para la cuenta 310510, y vemos que en esta celda aparece la suma de movimientos. Adicional también puedes añadir un filtro en la columna tercero. Y listo, eso es todo por este video. Seguiremos subiendo más plantillas y ejemplos en nuestro canal. Te invito a que te suscribas y espero que esta plantilla sea muy útil en tus actividades diarias y que estés bien.